La llamada llegó un martes por la noche. Llovía en Madrid como si el cielo se estuviera desgarrando. Yo acababa de terminar de cenar cuando el teléfono sonó con ese timbre que siempre anuncia malas noticias. Señora Fuentes, lamento informarle que su padre ha fallecido esta tarde. La voz del médico sonaba distante. Profesional. Supongo que para él era solo otra llamada de rutina. Pero para mí, el mundo se detuvo en ese instante. Papá tenía 89 años y su salud se había deteriorado en los últimos meses. Pero uno nunca está preparado realmente para estas noticias. ¿Cómo ha sido? Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Tranquilo, en su sueño, sin dolor, respondió él, ofreciéndome el único consuelo posible. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana. Las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, formando caminos erráticos, como las lágrimas que no terminaban de brotar de mis ojos. Tenía 58 años y acababa de quedarme huérfana. Es curioso cómo, sin importar la edad que tengamos, la muerte de un padre nos devuelve a la infancia. Nos hace sentir desprotegidos. Antonio Fuentes Méndez había sido muchas cosas. Un empresario exitoso. Un viudo devoto que nunca volvió a casarse tras la muerte de mi madre. Un hombre severo, pero justo. Para el mundo, era el fundador de Construcciones Fuentes, una de las empresas más prósperas de Sevilla. Para mí, simplemente era papá, con todas sus contradicciones. Me serví una copa de vino y llamé a mi hijo Pablo. «Abuelo ha muerto», le dije sin preámbulos cuando respondió. El silencio al otro lado de la línea me hizo saber que estaba procesando la noticia. «Tengo que volver a Sevilla. Te acompaño», respondió inmediatamente. «No, cariño. Tienes los exámenes finales. Termina el semestre. Yo me ocuparé de todo». No le dije la verdadera razón. No quería que se viera envuelto en lo que vendría después, porque sabía perfectamente lo que ocurriría cuando volviera a la casa familiar. O más bien, ¿quién estaría esperando allí? Ricardo, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, y una vida entera de resentimientos acumulados entre nosotros. A la mañana siguiente tomé el AVE a Sevilla. El paisaje pasaba borroso a través de la ventanilla, mientras yo revivía los recuerdos de mi infancia en aquella casona del barrio de Santa Cruz. Los veranos bajo el naranjo del patio, las cenas de Navidad, las discusiones, y siempre, como una sombra, la figura de Ricardo, el primogénito, el favorito, el heredero designado. Había abandonado Sevilla hacía más de 30 años, tras una fuerte discusión con mi padre sobre mi matrimonio con Carlos, un profesor universitario al que él consideraba poca cosa para una Fuentes. Me establecí en Madrid, tuve a Pablo, me divorcié cuando mi hijo tenía 12 años y construí una vida independiente como traductora literaria. Volví a Sevilla solo para visitas breves y tensas en Navidad o cumpleaños, donde Ricardo y yo manteníamos una cordialidad superficial que engañaba a todos, menos a nosotros mismos. La última vez que había visto a mi padre fue hace 3 meses. Estaba débil, pero lúcido. Me había llamado para que fuera a verlo, algo inusual que me sorprendió. «Martina, hay cosas que deben quedar claras antes de que me vaya», me había dicho Bey sentado en su despacho, rodeado de fotografías familiares y recuerdos de una vida próspera. Ricardo no estaba en la casa aquel día, y papá aprovechó para hablarme del testamento. Me explicó que, contrariamente a lo que todos suponíamos, había decidido dividir su patrimonio en partes iguales entre Ricardo y yo. «La empresa será para tu hermano, como siempre estuvo previsto. Pero la casa familiar, las propiedades en la costa y las inversiones se repartirán equitativamente», me dijo con esa voz que no admitía réplicas. «He nombrado a Javier Mendieta como albacea. Él se asegurará de que todo se cumpla según mis deseos». Javier era el abogado de la familia desde hacía décadas, un hombre honesto y meticuloso que gozaba de la confianza absoluta de mi padre. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», le pregunté, confundida por esta súbita equidad. Él me miró con esos ojos que parecían ver a través de las personas. «Porque me he dado cuenta de algunas cosas sobre tu hermano que me preocupan. Y porque quizás no fui justo contigo en el pasado». No dijo más, y yo no pregunté. Nos despedimos con un abrazo más largo de lo habitual, como si ambos supiéramos que sería el último. Cuando el tren llegó a Santa Justa,
Sentí el peso de Sevilla envolviéndome con su calor familiar y opresivo. Tomé un taxi y di la dirección que nunca había olvidado. Calle Mateos Gago, 32, la casa donde había nacido, donde había sido feliz y desgraciada, y a la que ahora volvía como heredera. Al bajar del taxi, la vi en toda su gloria. 3 plantas de arquitectura andaluza tradicional, con su fachada blanca y sus balcones de hierro forjado. La casa de los Fuentes, un símbolo de poder y tradición en el barrio. Y allí, en la puerta, estaba Ricardo. A sus 61 años seguía siendo el mismo. Alto, distinguido, con ese aire de superioridad que siempre había llevado como una segunda piel. El tiempo había plateado sus sienes y añadido algunas arrugas alrededor de sus ojos, pero su mirada seguía siendo la misma. Calculadora, evaluadora. Martina, me saludó con un beso frío en cada mejilla. Bienvenida a casa. Su tono me hizo sentir como una intrusa, no como una hija que regresaba al hogar familiar para despedir a su padre. Pero no iba a dejarme intimidar. Ricardo, respondí sosteniendo su mirada. ¿Cuándo es el funeral? Mañana a las 11, en San Salvador. Ya me he ocupado de todo, respondió con ese tono que sugería que, como siempre, él estaba al mando. Supongo que te quedarás en la casa. No era una pregunta, sino una concesión. Como si él ya fuera el dueño y yo una invitada. Por supuesto, dije entrando sin esperar su permiso. Después de todo, sigue siendo mi casa también. Vi algo parpadear en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Irritación? No estaba acostumbrado a que yo le plantara cara. La Martina que recordaba era la hermana pequeña que acataba sus decisiones, que se retiraba de las confrontaciones. Pero esa Martina se había quedado en Sevilla hace 30 años. La mujer que volvía ahora había aprendido a defenderse sola. Subí a mi antigua habitación, que se mantenía prácticamente igual que cuando me fui. La cama con dosel, el escritorio junto a la ventana, los estantes con los libros de mi adolescencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, preservando un pasado que ya no existía. Esa noche, mientras deshacía la maleta, escuché a Ricardo hablando por teléfono en el despacho de papá. Su voz llegaba amortiguada, pero clara. Sí, todo sigue según lo planeado. No, ella no sabe nada. Mañana, después del funeral, hablaré con Mendieta. No te preocupes, todo quedará en nuestras manos. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo acelerado. No sabía con quién hablaba ni a qué se refería exactamente, pero algo en su tono me puso en alerta. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Me he dado cuenta de algunas cosas sobre tu hermano que me preocupan. Esa noche apenas dormí. No solo por el dolor de la pérdida, sino por la certeza creciente de que Ricardo estaba tramando algo. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a enfrentarlo. Lo que no sabía era que al día siguiente, en el funeral de mi padre, descubriría hasta dónde podía llegar la codicia de mi hermano, y que ese descubrimiento cambiaría nuestras vidas para siempre. El día del funeral amaneció con un cielo despejado, uno de esos días sevillanos de luz cegadora que parecen una burla cuando el corazón está de luto. La iglesia de San Salvador estaba repleta, socios comerciales, amigos de toda la vida, familiares lejanos que apenas reconocía. Antonio Fuentes había sido un hombre respetado y su muerte convocaba a lo más granado de la sociedad sevillana. Me senté en primera fila, junto a Ricardo, manteniendo esa fachada de familia unida que tanto nos había costado sostener durante años. A mi lado, Lucía, la esposa de mi hermano, me apretó la mano con genuino afecto. Siempre me había gustado Lucía. Era demasiado buena para Ricardo. Demasiado sincera para el mundo de apariencias en el que él se movía. ¿Cómo estás, Martina?, me susurró. «Sobreviviendo», respondí con honestidad. Durante la misa, observé a Ricardo. Estaba impecable en su traje negro, con ese aire de dignidad doliente que parecía ensayado. Saludaba con gestos medidos a los asistentes. Recibía condolencias como quien acepta tributos. Era el heredero perfecto, el hijo ejemplar. O eso creían todos. Tras la ceremonia, un séquito de coches siguió al féretro hasta el cementerio de San Fernando. Allí, bajo un sol inclemente, despedimos a Antonio Fuentes. Mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd,
Recordé las últimas palabras que me había dicho mi padre. Te quiero, Martina, más de lo que nunca fui capaz de demostrarte. Quizás ese era su verdadero legado, más valioso que cualquier herencia material. Según la tradición, después del entierro ofrecimos un almuerzo en la casa familiar. Las estancias se llenaron de voces contenidas, de recuerdos compartidos, de ese murmullo peculiar que acompaña a las reuniones post-mortem, donde el respeto por el difunto se mezcla con la vida que continúa, inevitablemente. Fue entonces cuando vi a Javier Mendieta acercarse a mí, el abogado de la familia, un hombre de unos 70 años, con gafas de montura fina y un aire de perpetua preocupación. Me hizo un gesto discreto para que lo siguiera hasta la biblioteca. «Martina, necesito hablar contigo», me dijo en cuanto cerramos la puerta. «Es sobre el testamento de tu padre». Sentí un escalofrío. Había algo en su expresión que me alarmó. «¿Ocurre algo, Javier?» Él se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba especialmente tenso. «Tu padre modificó su testamento hace 3 meses, como probablemente ya sabes». Asentí, recordando mi última conversación con él. En ese nuevo testamento, dividía sus bienes equitativamente entre Ricardo y tú, exceptuando la empresa que quedaría íntegramente para tu hermano. «Sí, eso me dijo». Javier volvió a ponerse las gafas y me miró directamente. «Pues bien, ese testamento ha desaparecido de mi despacho». Me quedé sin aliento. «¿Cómo que ha desaparecido?» «Hace 2 semanas hubo un pequeño incendio en el archivo donde guardaba los documentos más importantes. El testamento de tu padre estaba allí. Solo quedó esto». Sacó de su maletín una carpeta con papeles parcialmente quemados. Apenas se podían leer fragmentos del documento. «¿Un incendio?», repetí, incrédula. «¿Y no tenías copias digitales? ¿Copias de seguridad?» «Por supuesto que sí», respondió ofendido. «Pero también han desaparecido. Alguien entró en nuestro sistema y borró específicamente esos archivos. Ha sido un trabajo muy profesional, según nuestro informático. La implicación era clara, pero necesitaba oírlo. ¿Estás sugiriendo que alguien provocó deliberadamente ese incendio y borró las copias digitales para que el testamento desapareciera?» Javier asintió gravemente. «Tu padre tenía enemigos, Martina, personas a las que no les convenía ese reparto equitativo». «Ricardo», dije, sin dudarlo. El abogado no confirmó ni negó mi acusación, pero su silencio fue elocuente. «El problema es que, sin ese testamento, el válido es el anterior, redactado hace 10 años, y en ese Ricardo hereda casi todo». Completé la frase, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. La casa, las propiedades, las inversiones, todo excepto una pequeña asignación mensual para mí. «Exactamente», confirmó Javier. «Lo siento, Martina. He intentado buscar alguna solución legal, pero sin el documento original y sin pruebas de quién pudo provocar el incendio. Estamos atados de manos». Me dejé caer en una silla, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. No era el dinero lo que me dolía. Había construido mi vida sin depender del patrimonio familiar. Era la traición, la manipulación, el desprecio por la última voluntad de nuestro padre. «Debe haber algo que podamos hacer», dije finalmente. Javier dudó un momento antes de hablar. «Hay algo. Tu padre, siempre precavido, me entregó una carta para ti. Me dijo que te la diera solo en caso de que hubiera complicaciones con el testamento». Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía firme de mi padre. «Te dejaré a solas para que la leas», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Pero, Martina, ten cuidado. Si mis sospechas son ciertas, estamos tratando con alguien capaz de cualquier cosa por dinero». En cuanto salió, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y una llave pequeña. «Querida Martina, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. Durante los últimos años, he notado irregularidades en las cuentas de la empresa y en nuestras inversiones familiares. Dinero que desaparece, transacciones sospechosas, decisiones inexplicables. Al principio me negué a ver lo evidente. Ricardo ha estado desviando fondos para su beneficio personal. La llave que te envío abre la caja fuerte oculta en mi dormitorio.
detrás del cuadro de tu madre. Allí encontrarás pruebas de todo. Extractos bancarios, transferencias, documentos firmados con mi nombre, pero que yo jamás autoricé. Y también una copia adicional del testamento que ni siquiera Javier conoce. No quiero que uses esto para vengarte, hija, solo para asegurar que se haga justicia. Ricardo es tu hermano. Y a pesar de todo, lo quiero, pero no puedo permitir que su codicia destruya el trabajo de toda mi vida y te perjudique a ti. Confío en tu juicio más que en el mío propio. Siempre fuiste la más sensata, aunque tardé demasiado en reconocerlo. Con todo mi amor, papá. Releí la carta varias veces, incapaz de creer lo que estaba descubriendo. Ricardo no solo había intentado anular el Nuevo Testamento, llevaba años robando a la familia, traicionando la confianza de nuestro padre. Guardé la carta y la llave en mi bolso y regresé al salón, donde los invitados comenzaban a despedirse. Ricardo estaba en el centro de la estancia, aceptando condolencias con ese aire de dignidad estudiada. Nuestras miradas se cruzaron y algo en mis ojos debió alertarlo, porque su expresión cambió sutilmente. Esperé a que todos se marcharan. Lucía se ofreció a quedarse para ayudar con los restos del catering, pero le insistí en que fuera a descansar, que yo me ocuparía. Necesitaba la casa vacía para lo que iba a hacer. Cuando solo quedábamos Ricardo y yo, mi hermano se sirvió un whisky y se sentó en el sillón favorito de papá, como si ya fuera el dueño indiscutible. «Ha sido un día largo», comentó con falsa camaradería. «Mañana tendremos que hablar con Javier sobre los asuntos pendientes». «¿Te refieres al testamento?», pregunté directa. Él me miró por encima del borde de su vaso. «Entre otras cosas, sí. El testamento que hizo papá hace 3 meses, o el de hace 10 años», insistí. Vi cómo su mano se tensaba alrededor del vaso. «El único válido, por supuesto», respondió con frialdad. «No sé a qué viene esta pregunta, Martina. Viene a que sé lo que hiciste, Ricardo. Sé que provocaste el incendio en el despacho de Javier para destruir el Nuevo Testamento». Se levantó abandonando toda pretensión de cordialidad. «Cuidado con lo que insinúas, hermanita. Son acusaciones muy graves. No son insinuaciones», repliqué sosteniéndole la mirada. «Son hechos. Como también es un hecho que has estado desviando dinero de la empresa y de las cuentas familiares durante años». Su rostro se transformó. La máscara de dignidad se quebró, revelando al hombre que realmente era. Codicioso, despiadado, capaz de traicionar incluso a su propia sangre. «No tienes pruebas de nada», siseó. «Y aunque las tuvieras, ¿quién te creería? La hija rebelde que abandonó a su familia, frente al hijo que se quedó al lado de su padre, cuidando del negocio familiar. Tengo todas las pruebas que necesito», respondí, sintiendo una calma extraña. «Papá las dejó para mí. Sabía lo que estabas haciendo, Ricardo. Lo supo todo el tiempo. Vi el miedo asomar a sus ojos por primera vez. Estás mintiendo». «Mañana lo comprobaremos», dije dirigiéndome hacia las escaleras. «Buenas noches, hermano». Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me deslicé hasta el dormitorio de mi padre. El cuadro de mi madre presidía la pared principal, un retrato al óleo, donde Elena Fuentes sonreía con esa mezcla de dulzura y melancolía que siempre la caracterizó. Lo descolgué con cuidado, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. La llave encajó perfectamente. Dentro encontré exactamente lo que la carta prometía: carpetas con documentos financieros, extractos bancarios con transferencias sospechosas y un sobre sellado con la palabra «testamento», escrita en mayúsculas con la inconfundible letra de mi padre. Estaba revisando los documentos cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Ricardo estaba allí, con el rostro desfigurado por la rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?», bramó abalanzándose hacia mí. Me puse en pie, sosteniendo firmemente los documentos, recuperando lo que es mío por derecho, lo que papá quiso para mí. «Eres igual que él», escupió, siempre creyéndose moralmente superiores. «¿Tienes idea de lo que he sacrificado por esta familia? ¿Por mantener el negocio a flote mientras tú jugabas a ser independiente en Madrid? ¿Sacrificios?», repliqué incrédula. «¿Llamas sacrificio a robar millones a tu propio padre? ¿A falsificar su firma? ¿A destruir su testamento?». Se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme los documentos, pero yo estaba preparada.
Esquivé su ataque y corrí hacia la puerta. «¡Devuélveme eso!», gritó persiguiéndome por el pasillo. «No tienes derecho». Bajé las escaleras a toda velocidad, con Ricardo pisándome los talones. En el salón, junto a la chimenea que había estado encendida durante el día y ahora mantenía brasas ardientes, me detuve. «Esto se acabó, Ricardo», dije, enfrentándolo. «Mañana estos documentos estarán en manos de Javier y, si es necesario, de la policía». «No te atreverías», murmuró. «Destruirías el legado de papá, el nombre de la familia». «No, tú ya te encargaste de eso», respondí. «Yo solo voy a limpiar el desastre que has creado». Entonces hice algo inesperado. Saqué el testamento del sobre y se lo mostré. «Esto es lo que papá quería. Partes iguales, Ricardo. No tenías que robar, no tenías que mentir, pero elegiste el camino de la traición». Y ante sus ojos atónitos, lancé el documento a la chimenea. Las brasas lo devoraron en segundos, convirtiendo en cenizas la última voluntad de Antonio Fuentes. «¿Qué has hecho?», exclamó horrorizado. «Has destruido el testamento». «Una copia», respondí con calma. «Tengo el original a salvo. Solo quería que vieras cómo se siente, Ricardo. Cómo se siente ver arder tus esperanzas». Se dejó caer en un sillón, derrotado por primera vez en su vida. «¿Qué quieres, Ros Martina? ¿Venganza? ¿Humillarme? ¿Verme en la cárcel?» «Quiero justicia», respondí. «Y quiero que asumas la responsabilidad de tus actos». Lo que no esperaba, lo que me dejó completamente desconcertada, fue lo que ocurrió a continuación. Ricardo, el orgulloso, el manipulador, el que siempre tenía el control, comenzó a llorar. No eran lágrimas de cocodrilo ni una actuación más, eran sollozos desgarrados que parecían venir de lo más profundo de su ser. «Lo he perdido todo», murmuró entre lágrimas. «Las inversiones, los préstamos que no puedo devolver. Si esto sale a la luz, no solo iré a la cárcel, Lucía me dejará, mis hijos me despreciarán, no me quedará nada». Y entonces, en un gesto que me heló la sangre, se arrodilló frente a mí. «Te lo suplico, Martina, ayúdame. Préstame dinero para cubrir los agujeros más urgentes. Nadie tiene que saber esto. Podemos arreglarlo en familia». Lo miré, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Mi hermano, el que acababa de destruir el testamento de nuestro padre para quedarse con todo, me estaba pidiendo dinero. Me estaba suplicando que lo salvara de su propia codicia. Y lo peor de todo es que lo hacía delante de las cenizas aún humeantes del testamento que había intentado anular, las cenizas de su traición. En ese momento, con mi hermano de rodillas frente a mí, comprendí que el verdadero legado de Antonio Fuentes no eran sus propiedades ni su dinero. Era la lección que estaba aprendiendo en ese instante, que la ambición sin escrúpulos termina consumiéndolo todo, incluso la dignidad. Lo que yo decidiera hacer a continuación no solo determinaría el futuro de Ricardo, sino también el mío propio. Y, de alguna manera, sería mi verdadera herencia. La oportunidad de demostrar qué clase de persona había elegido ser. Aquella noche, con Ricardo de rodillas frente a mí, entre las cenizas de su traición y sus súplicas desesperadas, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. «Levántate», le dije con una calma que no sabía que poseía. «Esto no es digno de ti ni de nadie». Él obedeció, tambaleándose ligeramente, con los ojos enrojecidos y la corbata torcida. Ya no quedaba nada del Ricardo imponente que había conocido toda mi vida. Frente a mí solo había un hombre asustado, acorralado por sus propias acciones. «Siéntate», señalé el sofá. «Vamos a hablar como adultos, como lo que somos, hermanos y herederos de Antonio Fuentes». Nos sentamos uno frente al otro, separados por la mesa de centro donde aún reposaban algunas copas del funeral. Afuera, la noche sevillana envolvía la casa con su manto de jazmines y quietud. «Quiero que me lo cuentes todo», exigí. «Desde el principio. ¿Cuánto has desviado? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué deudas tienes? Sin mentiras, sin manipulaciones. Es tu única oportunidad, Ricardo». Y así, en la penumbra del salón familiar, mi hermano comenzó a desgranar la historia de su caída. Había empezado hacía 8 años, con pequeñas cantidades que tomaba de las cuentas de la empresa para inversiones personales. Al principio, devolvía el dinero.
Luego, las cantidades fueron creciendo, las inversiones fracasando, y comenzó a falsificar documentos para cubrir los agujeros. La constructora nunca se recuperó completamente de la crisis inmobiliaria, confesó. Pero papá se negaba a reducir el nivel de vida, a vender propiedades. Quería mantener las apariencias a toda costa. ¿Y yo? Yo me dejé arrastrar. No eran excusas, eran explicaciones. Ricardo había vivido siempre bajo la presión de ser el hijo perfecto, el heredero, el continuador del Imperio Fuentes. Y cuando ese imperio comenzó a tambalearse, recurrió a medidas desesperadas para sostener la fachada. ¿Cuánto?, pregunté cuando terminó su relato. ¿Cuánto necesitas para evitar la ruina inmediata? Mencionó una cifra que me hizo contener la respiración. Era una suma considerable, pero no imposible si vendíamos algunas propiedades. ¿Y si te ayudo?, continué. ¿Qué garantía tengo de que esto no volverá a ocurrir? ¿De que no estaré simplemente alimentando un pozo sin fondo? Ricardo me miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía cuando mentía. Mi palabra, respondió. Y el control absoluto de las finanzas familiares para ti. Estoy dispuesto a renunciar a la gestión de todo. La empresa, las inversiones, las propiedades. Tú decidirás qué hacer con ellas. Era una concesión extraordinaria viniendo de él. El reconocimiento tácito de que había fracasado en la misión que nuestro padre le había encomendado: preservar y hacer crecer el patrimonio familiar. No quiero humillarte, Ricardo, dije tras un largo silencio. No se trata de eso. Pero necesito que entiendas que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Asintió, derrotado. Lo sé. Mañana hablaremos con Javier, decidí. Le contaremos una versión adaptada de la situación. No mencionaremos el fraude ni la destrucción del testamento. Diremos que papá nos había comunicado a ambos su deseo de un reparto equitativo y que hemos decidido honrar esa voluntad. Vi el alivio inundar su rostro. ¿Lo harías? ¿Me protegerías así? No lo hago por ti, aclaré. Lo hago por Lucía, por tus hijos, por el apellido Fuentes y, sobre todo, porque es lo que papá hubiera querido. Él te quería, a pesar de todo. Y yo también, aunque a veces lo olvidé. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. No merezco tu compasión, Martina. No es compasión, respondí. Es familia. Y la familia, para bien o para mal, es lo único que realmente nos queda al final. Esa noche dormí sorprendentemente bien, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era el peso de la herencia ni de las decisiones por tomar, sino el de años de resentimiento acumulado que por fin encontraba una vía de escape. A la mañana siguiente, Ricardo y yo nos reunimos con Javier Mendieta en su despacho. Tal como habíamos acordado, le explicamos nuestra decisión de respetar los deseos de nuestro padre y dividir la herencia equitativamente, exceptuando la empresa que seguiría bajo la dirección de Ricardo, pero con supervisión financiera externa. Javier nos miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Es una decisión sensata», comentó ajustándose las gafas. «Y creo que es lo que Antonio hubiera querido». Si sospechaba que había algo más detrás de este repentino acuerdo fraternal, no lo mencionó. Era demasiado discreto para eso. Se limitó a tomar notas y prometió preparar los documentos necesarios. Cuando salimos de la reunión, Ricardo me detuvo en la puerta del edificio. «¿Por qué lo haces realmente, Martina?», preguntó, aún incrédulo. Después de todo lo que he hecho, lo miré, viendo más allá de la fachada del hermano manipulador que siempre había conocido. Vi al niño inseguro que necesitaba constantemente la aprobación de nuestro padre, al adolescente que asumió demasiado pronto la responsabilidad de ser el hombre de la casa tras la muerte de nuestra madre, al adulto atrapado en una espiral de apariencias y expectativas. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondí. «Incluso tú, Ricardo. Especialmente tú». Las semanas siguientes fueron un torbellino de gestiones, decisiones y cambios. Decidí tomarme una excedencia en mi trabajo en Madrid y quedarme temporalmente en Sevilla para poner orden en el caos que mi hermano había creado. Pablo vino a visitarme tras terminar sus exámenes y, para mi sorpresa, conectó inmediatamente con su tío Ricardo de una manera que nunca antes había ocurrido. Poco a poco, fuimos implementando un plan para salvar el patrimonio familiar.
Vendimos algunas propiedades menos sentimentales, reestructuramos la empresa, negociamos con acreedores. Ricardo, fiel a su palabra, me consultaba cada decisión importante y aceptaba mis sugerencias sin la resistencia que habría mostrado en el pasado. Lucía, al descubrir la magnitud de los problemas financieros que su marido había ocultado, pasó por una fase de shock y enfado, que amenazó con destruir su matrimonio. Pero finalmente, después de muchas conversaciones dolorosas, decidió permanecer a su lado. «No lo hago por él», me dijo un día, repitiendo inconscientemente mis propias palabras. «Lo hago por nuestros hijos, por la familia que hemos construido, y porque, a pesar de todo, aún lo amo». Un domingo, aproximadamente 2 meses después del funeral, organicé una comida familiar en la casa. El patio andaluz, con su fuente central y sus macetas de geranios, proporcionaba el escenario perfecto para lo que tenía en mente. Ricardo y Lucía vinieron con sus 2 hijos, ya adultos, pero que raramente visitaban la casa familiar. Pablo estaba allí también, junto a su novia Carmen, a quien había conocido durante su estancia en Sevilla. Mientras el sol se filtraba entre el emparrado y el aroma del guiso de mi padre, que había conseguido que la cocinera de toda la vida preparara siguiendo su receta exacta, impregnaba el aire, experimenté una sensación de plenitud que no sentía desde la infancia. Éramos una familia reunida, con todas nuestras imperfecciones y heridas, pero una familia al fin y al cabo. Después del postre, cuando los jóvenes se retiraron a la terraza y quedamos solo los adultos, Ricardo se levantó y pidió silencio. Su rostro mostraba una solemnidad que me recordó a nuestro padre. «Quiero proponer un brindis», dijo levantando su copa. «Por Martina, mi hermana, la persona que me salvó cuando no merecía ser salvado, la que me enseñó que la verdadera herencia de nuestro padre no está en sus bienes materiales, sino en los valores que intentó inculcarnos: la honestidad, la responsabilidad, el amor a la familia». Las lágrimas asomaron a mis ojos. No esperaba este reconocimiento público, esta muestra de humildad por parte de Ricardo. «Todos cometemos errores», respondí, levantando también mi copa. «Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Por la familia Fuentes, por el legado de papá, por el futuro que construiremos juntos». Brindamos, y en ese momento sentí la presencia de mi padre, como si de alguna manera estuviera allí, asintiendo con aprobación. Había logrado lo que él siempre deseó: unir a sus hijos, preservar su legado, no solo el material, sino el moral. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al despacho de mi padre. Me senté en su sillón de cuero gastado y contemplé la habitación donde había tomado tantas decisiones importantes, donde había forjado el destino de nuestra familia durante décadas. Abrí el cajón secreto del escritorio, donde había guardado las pruebas de los delitos de Ricardo. Las miré por última vez: los documentos falsificados, los extractos bancarios, las evidencias que podrían haberlo llevado a la cárcel, y tomé una decisión. Las llevé al patio, donde la pequeña hoguera que usábamos para quemar hojas y ramas seguía encendida. Una a una, fui arrojando las páginas al fuego, viendo cómo se convertían en cenizas y ascendían hacia el cielo estrellado de Sevilla. No lo hacía para proteger a Ricardo, ni siquiera para preservar el nombre de los Fuentes. Lo hacía por mí, porque había comprendido que el perdón, el verdadero perdón, no es un regalo que otorgamos a los demás, sino a nosotros mismos. Es la liberación de un peso que no sabíamos que cargábamos hasta que nos deshacemos de él. Mientras la última página se consumía en el fuego, recordé las palabras que mi madre solía decirnos cuando Ricardo y yo discutíamos de niños. «El rencor es un veneno que bebes esperando que el otro muera». Durante años había bebido ese veneno, alimentando mi resentimiento hacia mi hermano, hacia mi padre, incluso hacia la vida que me había tocado vivir. Pero esa noche, bajo el cielo sevillano, dejé ir el rencor, y con él, una parte de mí que ya no necesitaba. La parte herida, la que se aferraba al pasado, la que medía su valor por el reconocimiento ajeno. Lo que quedaba era simplemente Martina, no la hija rebelde, no la hermana agraviada, no la heredera de Antonio Fuentes. Solo Martina, con sus fortalezas y debilidades,
con su capacidad para perdonar y seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. La primavera en Sevilla llegó con una explosión de azahar que inundó las calles con su aroma dulce y embriagador. Habían pasado 6 meses desde la muerte de mi padre. 6 meses de transformaciones y descubrimientos que habían cambiado nuestra familia para siempre. Me había instalado definitivamente en la casa familiar, trabajando a distancia en mis traducciones y supervisando la reestructuración de los negocios fuentes. Pablo había decidido terminar sus estudios en la Universidad de Sevilla, atraído no solo por la ciudad, sino también por Carmen, con quien la relación se había vuelto seria. Ricardo y yo habíamos establecido una rutina de reuniones semanales para revisar el estado de las finanzas y tomar decisiones conjuntas. La empresa constructora empezaba a recuperarse lentamente, gracias a algunos contratos nuevos y a una gestión más transparente y eficiente. Pero más importante que los números y los balances era el cambio que veía en mi hermano. El Ricardo arrogante y manipulador había dado paso a un hombre más reflexivo, más humilde, que parecía genuinamente interesado en reparar el daño causado, no solo en términos financieros, sino emocionales. Un martes de abril, mientras revisábamos unos documentos en el despacho, Ricardo dejó su pluma sobre la mesa y me miró con una intensidad inusual. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Consulté mentalmente el calendario. ¿16 de abril? Hoy hace 32 años que mamá murió, dijo con voz queda. Me quedé inmóvil. ¿Cómo había podido olvidarlo? Elena Fuentes había fallecido un día como hoy, después de una larga batalla contra el cáncer. Yo tenía apenas 10 años. Ricardo, 13. No me acordaba, confesé, avergonzada. Yo nunca lo olvido, respondió él. Cada año, este día, voy al cementerio y le llevo camelias blancas. ¿Eran sus favoritas? ¿Todos los años?, pregunté sorprendida. Nunca había sabido de esta tradición privada de mi hermano. Asintió. Es mi manera de mantenerla presente. De pedirle perdón también. ¿Perdón? ¿Por qué? Ricardo se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el patio con el naranjo centenario que había sido testigo de nuestras infancias. Después de que mamá muriera, papá cambió. Comenzó con la mirada perdida en los recuerdos. Se volvió más duro, más distante. Y yo, en mi afán por ganarme su aprobación, me convertí en una versión pequeña de él. Adopté sus valores, sus prioridades, su forma de ver el mundo, el éxito, el prestigio, las apariencias por encima de todo. Se volvió hacia mí. Tú te rebelaste, elegiste tu propio camino, aunque eso significara enfrentarte a papá, irte de casa, construir una vida lejos de todo esto. Y durante años te envidié por eso, Martina, por tu valor, por tu autenticidad. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca, ni en mis sueños más disparatados, hubiera imaginado a Ricardo confesando algo así. ¿Me envidiabas?, repetí, incrédula. Pero si siempre parecías tan seguro, tan convencido de tus decisiones, sonrió con amargura. Las apariencias, Martina, el arte de los Fuentes. Todos llevamos máscaras, solo que algunas son más convincentes que otras. Nos quedamos en silencio, asimilando esta nueva perspectiva sobre nuestra historia compartida. ¿Quieres acompañarme?, preguntó finalmente. Al cementerio, digo. Podríamos ir juntos, llevarle flores a mamá. Sentí un nudo en la garganta. No había visitado la tumba de mi madre en años, convirtiendo esa ausencia en otra forma de rebelión contra la familia y sus tradiciones. Me gustaría mucho, respondí. Esa tarde, Ricardo y yo caminamos entre las tumbas del cementerio de San Fernando, con un ramo de camelias blancas en las manos. La lápida de mármol de Elena Fuentes brillaba bajo el sol primaveral, perfectamente cuidada gracias a las visitas regulares de mi hermano. Mientras dejábamos las flores y nos quedábamos allí, en silencio respetuoso, comprendí que estábamos cerrando un círculo. El mismo lugar donde habíamos estado hace 32 años, 2 niños desconsolados por la pérdida de su madre. Nos reunía ahora como adultos que intentaban reconciliarse con su pasado. De regreso a casa, Ricardo me propuso dar un paseo por el centro histórico. Deambulamos por las callejuelas empedradas, redescubriendo rincones de nuestra infancia, compartiendo recuerdos que el tiempo había dulcificado.
¿Recuerdas aquella heladería de la calle Sierpes? Preguntó, señalando un local que ahora era una tienda de souvenirs. Papá nos llevaba allí los domingos después de misa. Y tú siempre pedías fresa. Y yo siempre chocolate, completé, sonriendo ante el recuerdo. Y mamá pistacho, añadió él. Decía que era el sabor más elegante. Reímos, sintiendo esa complicidad que solo los hermanos pueden compartir. Esa mezcla de historia común y genes compartidos que crea un vínculo indestructible, a pesar de los desencuentros. Nos detuvimos frente a la catedral, contemplando su imponente estructura dorada por el sol del atardecer. ¿Sabes qué me dijo papá poco antes de morir?, preguntó Ricardo de repente. Negué con la cabeza. Me dijo: tu hermana es más fuerte de lo que crees y más sabia de lo que imaginas. Aprende de ella cuando yo no esté. Entonces no entendí a qué se refería. Ahora sí, sus palabras me conmovieron profundamente. Era como si, a través de Ricardo, mi padre me estuviera enviando un mensaje desde el más allá, un reconocimiento tardío pero sincero. No soy tan sabia, respondí con humildad. Solo hago lo que puedo con lo que tengo, como todos. Eso es sabiduría, Martina, replicó. Aceptar los límites de lo posible sin renunciar a intentarlo. Continuamos nuestro paseo hasta que las luces de las farolas comenzaron a encenderse, bañando las calles de Sevilla con su resplandor dorado. En la Plaza del Salvador, Ricardo se detuvo y me miró con decisión. «Hay algo más que debo contarte», dijo. «Algo que he estado posponiendo». Su tono me alarmó. «¿Qué ocurre?» «Es sobre la empresa», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace unas semanas recibimos una oferta de compra. Un grupo inversor internacional está interesado en adquirir Construcciones Fuentes. ¿Vender la empresa?». La idea me sobresaltó. «Pero es el legado de papá, lo que construyó desde cero». «Lo sé», asintió. «Por eso no te lo había mencionado antes. Pero la oferta es muy generosa, Martina. Y quizás sea lo mejor para todos». «¿Lo mejor?». «No entiendo». Ricardo suspiró. «La construcción ya no es lo que era. El mercado ha cambiado. La competencia es feroz. Las regulaciones cada vez más estrictas. Podemos seguir luchando, por supuesto. ¿Pero a qué precio? Más estrés, más preocupaciones, más sacrificios personales. Pero tú siempre has vivido para la empresa», argumenté. «Es tu vida». «Ese es el problema», respondió con una sonrisa triste. «Ha sido mi vida durante demasiado tiempo. Y me ha costado mucho. Mi relación contigo, la confianza de papá, casi mi matrimonio. No quiero seguir pagando ese precio, Martina. Quiero vivir de verdad. Por primera vez». Lo miré, comprendiendo finalmente la magnitud del cambio que se había operado en él. No era solo arrepentimiento, humildad forzada por las circunstancias. Era una transformación profunda, un despertar. «¿Y qué harías si vendiéramos?», pregunté. «Lucía siempre ha soñado con vivir un tiempo en Italia. Podríamos comprar una casa en la Toscana, viajar, conocer mundo. He pasado toda mi vida encerrado en Sevilla, atado a las responsabilidades, a las expectativas. Quiero liberarme de eso antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras resonaron en mí. ¿No era eso lo que yo había hecho hacía 30 años? Liberarme, buscar mi propio camino, aunque eso significara abandonar la seguridad de lo conocido. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió. «Tómate tu tiempo. Es una decisión que debemos tomar juntos». Regresamos a casa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Esa noche no pude dormir. La propuesta de Ricardo daba vueltas en mi cabeza, junto con recuerdos de mi padre, de la empresa que había sido su gran orgullo, de lo que significaría desprendernos de ella. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el patio bajo el naranjo centenario, tomé una decisión. Llamé a Ricardo y le pedí que viniera a la casa lo antes posible. Llegó en menos de una hora, con el rostro tenso por la expectativa. «He estado pensando en la oferta», dije sin preámbulos cuando nos sentamos en el patio. «Y creo que tienes razón. Quizás sea el momento de dejar ir el pasado y construir algo nuevo». Su expresión se iluminó. «¿Estás segura?». «No completamente», confesé. «Pero creo que es lo correcto. Papá construyó la empresa para darnos seguridad, para dejarnos un legado.
Pero quizás el verdadero legado no sea la empresa en sí, sino lo que hagamos con lo que él nos dejó. Cómo honremos sus valores, cómo vivamos nuestras vidas. Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente. Además, continué, tengo una idea para parte del dinero de la venta, algo que creo que papá aprobaría. Te escucho. Una fundación, propuse. La Fundación Antonio Fuentes, para ayudar a jóvenes emprendedores de Sevilla a iniciar sus propios negocios, para darles la oportunidad que papá tuvo cuando empezó desde cero. Vi cómo los ojos de Ricardo se humedecían. «Es perfecta», dijo con voz entrecortada. «Papá estaría orgulloso». En las semanas siguientes, negociamos la venta de Construcciones Fuentes. El proceso fue complejo, lleno de reuniones, documentos y decisiones difíciles. Pero cada paso que dábamos nos acercaba más a esa nueva vida que ambos, de formas diferentes, anhelábamos. El día que firmamos los papeles de la venta, sentí una mezcla de nostalgia y liberación. Una parte de mí lamentaba desprenderse de algo tan ligado a nuestra historia familiar. Otra parte se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había cargado sin darme cuenta. Esa noche, Ricardo organizó una pequeña celebración en la casa. Solo la familia más cercana, Lucía, sus hijos, Pablo y Carmen. Cenamos en el patio bajo las estrellas y el perfume de los naranjos en flor. «Propongo un brindis», dijo mi hermano, levantando su copa. «Por papá, por su legado y por el futuro que construiremos a partir de él». «Por papá», coreamos todos, con esa solemnidad que acompaña a los momentos trascendentales. Después de la cena, mientras los jóvenes charlaban animadamente sobre sus planes, Ricardo se acercó a mí con una caja pequeña en las manos. «¿Quiero darte algo?», dijo ofreciéndomela. Lo encontré entre las cosas de papá hace unos días. Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un relicario de plata antiguo. Al abrirlo, descubrí una fotografía en miniatura. Mi madre, joven y radiante, con un bebé en brazos. Yo, «Es precioso», murmuré, profundamente conmovida. «Mira el reverso», indicó Ricardo. Le di la vuelta al relicario. Había una inscripción grabada. «Para mí, Martina, la luz de mis días oscuros. Con amor eterno, mamá». Las lágrimas acudieron a mis ojos sin que pudiera contenerlas. «No sabía que existía», dije, acariciando el delicado objeto. «¿Por qué papá nunca me lo dio?». Ricardo se encogió de hombros. Quizás esperaba el momento adecuado. O quizás, después de que te fueras, no encontró la manera de hacértelo llegar sin parecer que intentaba comprarte. «Gracias», dije, abrazándolo impulsivamente. «Por encontrarlo, por dármelo. Significa mucho». Nos quedamos así, abrazados bajo el naranjo centenario, sellando con ese gesto la reconciliación que habíamos construido pacientemente durante meses. No éramos los mismos que cuando nuestro padre murió. Ambos habíamos cambiado, habíamos crecido, habíamos aprendido a vernos más allá de los roles que la familia nos había asignado. En los días siguientes, tomamos decisiones importantes sobre nuestro futuro. Ricardo y Lucía comprarían una casa en la Toscana, pero mantendrían un piso en Sevilla para visitas regulares. Yo conservaría la casa familiar, ese espacio que había redescubierto y aprendido a amar nuevamente. La Fundación Antonio Fuentes tomó forma rápidamente. Contratamos a un equipo de profesionales para gestionarla, pero tanto Ricardo como yo queríamos involucrarnos personalmente en la selección de los proyectos a fin de apoyar. Una tarde, mientras revisábamos posibles candidatos para la primera ronda de financiación, Ricardo me sorprendió con una confesión. «¿Sabes? Durante años te culpé por irte, por abandonarnos a papá y a mí», dijo sin preámbulos. «Pensaba que era egoísmo, rebeldía sin causa. Ahora entiendo que era valor. Elegiste la libertad cuando yo ni siquiera era capaz de imaginarla». «No fue valor», respondí honestamente. «Fue supervivencia. No podía respirar aquí, bajo las expectativas de papá, bajo tu sombra siempre perfecta. Necesitaba encontrar mi propio camino. Y lo hiciste», asintió. «Construiste una vida por ti misma, sin la fortuna familiar, sin el apellido como carta de presentación. Criaste a Pablo sola después del divorcio. Te reinventaste como traductora. Eso requiere más coraje que quedarse en la zona segura, aunque esa zona segura sea una jaula dorada.
Sus palabras me conmovieron. Durante años había dudado de mis decisiones. Me había preguntado si huir había sido la salida fácil, si debería haber luchado más por mi lugar en la familia. Ambos hicimos lo que pudimos con las cartas que nos tocaron. Dije finalmente. No hay decisiones correctas o incorrectas, solo consecuencias con las que aprendemos a vivir. Ricardo sonrió. Esa sonrisa genuina que había empezado a aparecer en su rostro en los últimos meses, tan diferente de la mueca forzada que solía mostrar al mundo. «Esa es la sabiduría de la que hablaba papá», comentó. «Esa capacidad tuya para ver más allá de los juicios, para entender que todos somos simplemente humanos intentando hacer lo mejor que podemos». En ese momento, sentada junto a mi hermano bajo el naranjo familiar, con el relicario de mi madre colgando cerca de mi corazón, sentí que había completado un círculo. Había vuelto a casa, no solo en el sentido físico, sino en un sentido más profundo y significativo. Había hecho las paces con mi pasado, con mi familia, conmigo misma. La herencia de Antonio Fuentes resultó ser mucho más que propiedades y dinero. Fue una oportunidad de redención, de reconciliación, de renacimiento, como los naranjos que cada primavera florecían en el patio de la casa familiar, ofreciendo nuevos frutos después del invierno. Y mientras contemplaba a Ricardo, a Pablo, a la familia que habíamos reconstruido de las cenizas de viejos rencores, supe que ese era el verdadero tesoro. No el que se guarda en cajas fuertes o se refleja en cuentas bancarias, sino el que se cultiva con perdón, con amor, con la sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden enseñarnos. La sabiduría de saber que, a veces, es necesario quemar el pasado para que de sus cenizas surja algo nuevo y hermoso. El verano sevillano llegó con su calor implacable, transformando las calles en ríos de luz cegadora y convirtiendo las siestas en una necesidad más que en un lujo. Un año había pasado desde la muerte de mi padre. Un año de transformaciones profundas que habían reconfigurado nuestra familia y nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. La venta de Construcciones Fuentes se había completado con éxito, proporcionándonos a Ricardo y a mí una seguridad financiera que nos permitía concentrarnos en proyectos más personales. Mi hermano y Lucía habían comprado su casa en la Toscana, una antigua villa rodeada de olivos y viñedos, donde pasaban la mayor parte del tiempo, aunque regresaban regularmente a Sevilla para visitar a sus hijos y nietos y para participar en las actividades de la fundación. Yo había decidido quedarme en la casa familiar, ese espacio que había redescubierto y en el que, sorprendentemente, había encontrado una paz que no creía posible. Pablo había terminado sus estudios y se había mudado con Carmen a un apartamento en el centro de Sevilla, pero venía a comer conmigo al menos una vez por semana, manteniendo viva esa conexión que tanto valorábamos. La Fundación Antonio Fuentes había comenzado a dar sus primeros frutos. Habíamos financiado ya a 5 jóvenes emprendedores sevillanos, ofreciéndoles no solo capital, sino mentoría y apoyo logístico. Verlos crecer, enfrentar desafíos y superarlos me recordaba a las historias que mi padre solía contar sobre sus propios inicios, sobre cómo había construido su imperio desde cero, con determinación y esfuerzo. Era un día particularmente caluroso de julio cuando recibí una llamada inesperada. Javier Mendieta, el abogado de la familia, quería verme con urgencia. Su voz por teléfono sonaba tensa, casi preocupada, lo que despertó mi inquietud. ¿Ocurre algo grave, Javier?, pregunté. «Preferiría discutirlo en persona, Martina», respondió evasivamente. «¿Podrías venir a mi despacho esta tarde?» Acordamos una hora y, puntual como siempre, me presenté en las oficinas de Mendieta y Asociados. El aire acondicionado proporcionaba un alivio bienvenido después del horno en que se convertían las calles a esa hora. Javier me recibió con su formalidad habitual, pero había algo en su mirada que delataba una preocupación inusual. Me condujo a su despacho privado y, tras cerrar la puerta, se sentó frente a mí con expresión grave. «Martina, ha surgido una situación delicada», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace unos días, durante una reorganización de nuestros archivos, encontramos un documento que creíamos perdido. Mi corazón dio un vuelco. Solo podía ser una cosa: el testamento de mi padre», dije,
anticipándome a sus palabras. Asintió, visiblemente incómodo. El testamento que redactó 3 meses antes de su muerte. El que desapareció en el incendio. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Durante el último año, Ricardo y yo habíamos construido una relación basada en la honestidad y el perdón. Habíamos sanado viejas heridas. Habíamos creado algo nuevo y valioso de las cenizas del pasado. ¿Y ahora esto? ¿Dónde estaba? Pregunté tratando de mantener la calma. En una caja de seguridad externa que teníamos para documentos especialmente importantes, explicó. Debió ser trasladado allí justo antes del incendio, pero con la confusión de esos días y, posteriormente, con vuestro acuerdo de división equitativa, nadie pensó en verificar si estaba allí. Me entregó una carpeta con el documento. Era el testamento original, firmado por mi padre, con todas las disposiciones que él me había anticipado en nuestra última conversación. La división equitativa del patrimonio, exceptuando la empresa que quedaba para Ricardo. Legalmente, este es el testamento válido, continuó Javier. Y dado que la empresa ya ha sido vendida, esencialmente confirma el acuerdo al que tú y Ricardo llegasteis voluntariamente. No cambia nada en términos prácticos, pero confirma que mi padre realmente quería esa división equitativa. Completé su frase. Que no fue solo un acuerdo entre Ricardo y yo, sino la voluntad expresa de papá. Javier asintió, observándome con atención. Exactamente. Y ahora debo preguntarte, Martina, ¿qué quieres hacer con esta información? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué quería hacer? Mostrarle el testamento a Ricardo, confirmando que nuestro acuerdo había sido, por casualidad o destino, exactamente lo que nuestro padre deseaba. ¿O guardarlo para mí, evitando remover un pasado que ya habíamos conseguido superar? Necesito pensarlo, respondí finalmente. ¿Puedo quedarme con el documento? Por supuesto, asintió Javier. Es tuyo tanto como de Ricardo. Pero Martina dudó un momento. Cualquiera que sea tu decisión, estoy seguro de que será la correcta. Siempre he admirado tu buen juicio. Salí del despacho con el testamento en mi bolso, sintiendo su peso mucho más allá de lo físico. El calor de la tarde sevillana me golpeó como una ola, pero apenas lo noté, sumida como estaba en mis pensamientos. Decidí no volver inmediatamente a casa. Necesitaba caminar, pensar, aclarar mis ideas. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia el parque de María Luisa, donde el verdor y la sombra de los árboles centenarios ofrecían un refugio del implacable sol de julio. Me senté en un banco solitario frente a un estanque donde algunos patos nadaban perezosamente. Saqué el testamento y lo releí, palabra por palabra. La letra de mi padre, su firma firme al final del documento, las disposiciones claras y precisas. Era su voluntad, sin duda, pero ¿era relevante ahora? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Ricardo. Martina, ¿dónde estás? Pasé por casa para dejarte unos papeles de la fundación y Carmen me dijo que habías salido con prisa. Estoy en el parque de María Luisa, respondí. Necesitaba pensar. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Ocurre algo?, preguntó con ese tono de genuina preocupación que había aprendido a reconocer en el último año. Dudé. ¿Debía decírselo ahora? ¿Por teléfono? No. Algunas conversaciones necesitan la presencia física, el contacto visual, la capacidad de leer todas las sutilezas que se pierden en la distancia. Nada grave, respondí, pero me gustaría hablar contigo. ¿Podrías venir al parque? Estoy cerca del estanque grande. Voy para allá, dijo sin dudar. Dame 15 minutos. Mientras esperaba, observé a una familia que pasaba cerca. Padres jóvenes con 2 niños pequeños, todos riendo, compartiendo un momento de felicidad simple y perfecta. Me pregunté si así habríamos sido Ricardo y yo, si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes, si nuestra madre no hubiera muerto tan pronto, si nuestro padre no se hubiera refugiado en el trabajo y la disciplina férrea para lidiar con su propio dolor. Ricardo llegó puntual, como siempre. A sus 62 años, seguía manteniendo ese porte distinguido, aunque ahora había algo más relajado en su forma de moverse, de vestir, incluso de sonreír. La toscana le sentaba bien. Ese aire mediterráneo,
Esa vida más pausada y auténtica había suavizado sus aristas. «Aquí estoy», dijo Hub sentándose a mi lado. «¿Qué ocurre, Martina?» Sin palabras, saqué el testamento de mi bolso y se lo entregué. Lo vi palidecer mientras sus ojos recorrían el documento, reconociendo inmediatamente lo que era. «¿Dónde?» comenzó con voz apenas audible. «Javier lo encontró», expliqué. «Estaba en una caja de seguridad externa, trasladado allí justo antes del incendio. Nadie lo comprobó después, dado que tú y yo ya habíamos llegado a un acuerdo». Ricardo seguía mirando el documento, como hipnotizado por la firma de nuestro padre. «Entonces era verdad», murmuró. «Papá realmente quería dividir todo equitativamente». «Sí», confirmé, tal como él me dijo en nuestra última conversación. Levantó la vista del papel y me miró, con una mezcla de emociones imposible de descifrar por completo. Sorpresa, vergüenza, alivio, quizás incluso una pizca de ese antiguo resentimiento. «¿Por qué me muestras esto, Martina?», preguntó. «Podías haberlo guardado para ti. Nadie más que Javier sabe que apareció». Era la pregunta del millón, la que yo misma me había estado haciendo durante la última hora. ¿Por qué mostrarle a Ricardo la prueba de su traición pasada cuando habíamos trabajado tanto para superarla? «Porque merecías saberlo», respondí simplemente. «Porque nuestra relación ahora se basa en la honestidad, y ocultar esto sería volver a los viejos patrones de secretos y mentiras. Porque...» dudé un instante. «Porque creo que necesitabas esta confirmación tanto como yo». «¿Confirmación? De que papá realmente te quería, Ricardo», expliqué. «A pesar de todo, a pesar de que sospechaba de tus manejos financieros, seguía considerándote su hijo y quería asegurarse de que tuvieras lo necesario para seguir adelante. No te desheredó, no te castigó como podría haberlo hecho, simplemente intentó ser justo». Vi cómo sus ojos se humedecían, algo que raramente ocurría con el siempre controlado Ricardo Fuentes. «No me lo merecía», dijo en voz baja. «Ni su amor, ni su perdón, ni el tuyo. El amor no es algo que se merezca», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sabiduría que no sabía que poseía. «Es algo que se da libremente, o no es amor verdadero». Ricardo dobló cuidadosamente el testamento y me lo devolvió. «¿Qué hacemos con esto ahora?», preguntó. «Nada», respondí. «Lo guardamos como lo que es, un recordatorio de que, al final, papá hizo lo correcto, de que, a pesar de sus errores y los nuestros, la familia Fuentes encontró su camino hacia la reconciliación». Mi hermano asintió, comprensivo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un momento de silencio. «Que tras todo lo que hice para conseguir más, para tenerlo todo, lo que realmente me ha hecho feliz ha sido soltar, vender la empresa, compartir la herencia, reducir las responsabilidades, vivir sencillamente en la Toscana con Lucía, ayudar a jóvenes emprendedores a través de la fundación, reconectar contigo y con Pablo. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa», comenté. «O quemarlo», añadió con una sonrisa tenue, recordando aquella noche frente a la chimenea, cuando quemé la copia del testamento ante sus ojos. Nos quedamos en silencio, observando el estanque, los niños que corrían, los ancianos que paseaban lentamente, la vida que fluía a nuestro alrededor en todas sus formas y etapas. «¿Recuerdas cuando mamá nos traía aquí de pequeños?», preguntó Ricardo de repente. «Nos compraba barquillos y nos dejaba dar de comer a los patos. Y tú siempre decías que querías uno de mascota», añadí, sonriendo ante el recuerdo. «Y tú siempre me regañabas diciendo que los animales no son juguetes», completó él, riendo suavemente. «Siempre fuiste la conciencia de la familia Martina, la voz de la razón. No siempre me escuchasteis», comenté sin reproche, solo constatando un hecho. «No», admitió, «pero ahora lo hacemos. Y esa es quizás la mayor transformación de todas». Nos levantamos y comenzamos a caminar por el parque, bajo la sombra generosa de los árboles. Sin planearlo, nuestros pasos nos llevaron hacia la Plaza de España, ese majestuoso semicírculo de ladrillos y azulejos que había sido testigo de tantos momentos importantes de la historia sevillana. Nos detuvimos frente al estanque central, contemplando los reflejos del sol en el agua. «¿Sabes? He estado pensando», dijo Ricardo.
¿Y si ampliamos el alcance de la fundación? No solo ayudar a emprendedores, sino también a familias que han perdido a sus padres, como nos pasó a nosotros con mamá. Niños que necesitan apoyo educativo, emocional, quizás becas para estudiar. Le miré, sorprendida y conmovida por la propuesta. «Creo que es una idea maravillosa», respondí. «Podríamos llamarlo Programa Elena Fuentes, en honor a mamá». «Me encantaría», asintió con entusiasmo. «Y podríamos implicar a Pablo y a mis hijos. Hacer de esto un proyecto familiar que continúe más allá de nosotros». En ese momento, viendo la ilusión en los ojos de mi hermano, sentí una certeza profunda. El verdadero testamento, la auténtica última voluntad de Antonio Fuentes, no era el documento que llevaba en mi bolso. Era esto, esta reconciliación, esta sanación familiar, este deseo de construir algo significativo y duradero que ayudara a otros. Al atardecer, cuando el calor comenzaba a ceder y la luz dorada bañaba los edificios de Sevilla, Ricardo y yo decidimos cenar juntos en una terraza de Santa Cruz. Pedimos gazpacho, tortilla y una botella de vino blanco bien frío. Brindamos por mamá, por papá, por el pasado que nos había formado y el futuro que estábamos construyendo. «A veces pienso», dijo Ricardo mientras saboreaba su vino, «que todo tenía que ocurrir exactamente como ocurrió. Mi caída, tu regreso, la reconciliación, como si fuera un plan mayor que nosotros. ¿Te estás volviendo místico en la Toscana?». Bromeé. Rió de buena gana. «Quizás, o quizás simplemente estoy aprendiendo a ver los patrones, el sentido en lo que parecía caos y tragedia. Tal vez tengas razón», concedí. «Tal vez todo esto era necesario para que finalmente encontráramos nuestro camino de vuelta el uno al otro, para que entendiéramos que el verdadero legado de papá no eran sus bienes materiales, sino los valores que, a su manera imperfecta, intentó inculcarnos. Y que nosotros, a nuestra manera igualmente imperfecta, finalmente hemos conseguido honrar», completó Ricardo. Después de la cena, caminamos de regreso a la casa familiar. La noche sevillana estaba llena de vida, turistas maravillados por la belleza de la ciudad, locales disfrutando del fresco nocturno, músicos callejeros llenando el aire con melodías flamencas. En la puerta de casa, Ricardo me abrazó con fuerza, un gesto que hasta hace un año habría sido impensable entre nosotros. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por mostrarme el testamento, por darme la oportunidad de redimirme, por creer que podía cambiar cuando ni yo mismo lo creía». Le devolví el abrazo, sintiendo en ese contacto simple todas las palabras no dichas, todos los años perdidos, todo el amor recuperado. «Somos familia, Ricardo», respondí. «Pase lo que pase, siempre lo seremos». Esa noche, antes de acostarme, guardé el testamento en el mismo cajón secreto del escritorio donde alguna vez estuvieron las pruebas de los delitos de Ricardo, las que había quemado meses atrás en un acto de perdón y liberación. Un círculo que se cerraba, un ciclo que terminaba para dar paso a otro nuevo. Me asomé a la ventana de mi habitación, la misma desde la que había mirado el mundo con ojos de niña, de adolescente rebelde y ahora de mujer madura que había encontrado su lugar. El patio andaluz estaba bañado por la luz de la luna. El naranjo centenario proyectaba sombras fantasmales sobre las baldosas, y en el silencio de la noche podía casi escuchar los ecos de todas las vidas que habían habitado esa casa antes que yo. Mi padre, mi madre, mis antepasados, todos habían dejado su huella, su legado, sus lecciones. Y ahora me tocaba a mí, a Ricardo, a nuestros hijos, continuar esa cadena, añadiendo nuestros propios eslabones, nuestras propias historias. Pensé en cómo había comenzado todo, con un testamento quemado, con una traición, con palabras amargas y rencores antiguos, y cómo había terminado, con perdón, con reconciliación, con un proyecto compartido que trascendería nuestras vidas individuales. Quizás esa era la verdadera herencia, el auténtico legado, no lo que recibimos, sino lo que somos capaces de transformar, no lo que nos dan, sino lo que creamos a partir de ello, no el testamento en papel, sino el testimonio de nuestras vidas. Mientras el sueño me iba venciendo, tuve una última imagen mental, Ricardo y yo,
Niños otra vez, corriendo bajo el naranjo del patio, riendo sin preocupaciones, ajenos al futuro que nos esperaba, a las pruebas que tendríamos que superar, a las lecciones que tendríamos que aprender, de la manera más dura. Y luego, como un contrapunto perfecto, Ricardo y yo ahora, mayores pero en paz, compartiendo recuerdos y proyectos bajo ese mismo naranjo, habiendo recorrido el círculo completo, habiendo encontrado el camino de vuelta a casa y el uno al otro. Algunas cosas se pierden en el camino de la vida, otras se queman deliberadamente, pero lo que queda, lo que surge de las cenizas, a veces es más valioso que lo que se destruyó. Como el ave fénix de la leyenda, la familia Fuentes había renacido de sus propias cenizas, diferentes, transformados, pero en esencia los mismos, y en esa paradoja residía quizás la mayor sabiduría de todas, que el cambio verdadero no consiste en convertirse en otra persona, sino en la mejor versión de uno mismo, y eso, más que cualquier testamento o herencia material, era el legado que Antonio Fuentes nos había dejado, la oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente, más allá de las expectativas, los roles asignados, las apariencias, la oportunidad de quemar lo que ya no servía y construir algo nuevo y hermoso con las cenizas.